hagamos algo especial en esta mañana, que pueda por favor ir a la palabra en Juan capítulo 4, y yo quiero invitarle, Juan capítulo 4 versículo 3, y quiero invitar a Omar Ospino que nos acompañe para que por favor presida la lectura de la palabra del Señor. Hijo, bien puedas, por favor. Me regalan un micrófono. Juan capítulo 4, versículo 3. Gracias, hijo. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron a este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo:
¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Entre tantos, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrán traído a alguien de comer? Jesús dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos de la siega. Amén. Amén. Gracias, hijo. Den un aplauso al Señor por él, por favor. Yo creo que pudieron entender por qué él leyó la porción de la palabra. Porque era extensa y esa voz tan encantadora de este hombre. Nadie se aburrió. No vi a nadie bostezar. ¿Vieron las estrategias del Señor? Dios a cada uno le da su don y su talento. Amén. Y quiero que analicemos varias cosas puntuales de este pasaje que son muy importantes. Porque todo lo que Jesús hace, lo hace con un propósito. Jesús no hace nada por casualidad. Hay un plan y hay un diseño de parte del Señor para con nuestra vida, y cada uno de los acontecimientos que nosotros podemos llegar a vivir hacen parte del propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Y este pasaje inicia diciendo que Jesús pasó por Samaria, pero el versículo 4 inicia diciendo la explicación, la razón. ¿Por qué Jesús pasó por Samaria? Y cuando tú te vas al texto sagrado te das cuenta que Jesús pasó por Samaria porque le era necesario pasar por allí. Diga conmigo, porque le era necesario. Porque era necesario pasar por Samaria, porque el Señor Jesús sabía que ahí iba a estar la mujer samaritana, y por eso le fue necesario pasar por ahí, porque al pasar por ahí le era necesario para bendecirla, le era necesario para que ella le conociera, le era necesario pasar por ahí para darle a esta mujer una vida nueva y una vida diferente a la vida que ella tenía. Y yo quiero decirte en esta mañana que Jesús vio necesario entrar a tu vida y entrar a tu casa para bendecirte. Jesús vio necesario llamarte de las tinieblas a su luz admirable para que tú des testimonio de lo que Él puede hacer en la vida de una persona. Jesús vio necesario que tú pisaras Osana para que tuvieras un encuentro con el Dios Todopoderoso y le conocieras. Jesús vio necesario bendecir tu vida. Jesús vio necesario sanarte, librarte. Jesús vio necesario prosperarte por una sola razón: porque te ama, y te ama con amor eterno. Por eso Jesús vio necesario entrar a tu casa. Nadie se podía imaginar lo que iba a causar la predicación de Jesús en esa mujer. Versículos finales, ya el versículo 39 dice que a causa de esta mujer, muchos creyeron en Jesús. A causa de la predicación de esta mujer, muchos creyeron en el Señor. Muchos samaritanos creyeron en Jesús. Hoy quiero decirte, ni siquiera tú te alcanzas a imaginar lo que Dios quiere hacer por ti y a través de ti. Porque Dios a través de ti quiere salvar a todos tus amigos. Quiere restaurar familias. Quiere reconciliar hogares. Dios quiere usar tu vida para que los ojos le brillen a alguien a causa de la esperanza que provoca en nuestra vida el tener a Cristo Jesús. Dios quiere que a través de ti muchas personas no solamente le conozcan y sean salvas, sino que tengan una nueva oportunidad de vida. Esa vida nueva que da nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero preguntarte, ¿por dónde te es necesario pasar? ¿Por dónde a ti te es necesario pasar para cumplir el propósito de Dios en tu vida? Porque no se nos puede olvidar que allá afuera hay mucha gente que necesita salvación. No se nos puede olvidar que esta vida es pasajera y que muchos se pierden día tras día sin conocer a nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es más que vestir. El Evangelio es más
de que si me saludan o no me saludan. El evangelio es más de qué dicen o qué no dicen, qué se comenta o qué no se comenta. El evangelio es más que eso. Y esto es lo que quiere el enemigo en estos tiempos para desenfocarnos de lo que realmente es importante en nuestra vida. El enemigo quiere desenfocarnos y quiere distraernos con cosas insignificantes para desviarnos de lo primordial. Y lo primordial es para qué vino Jesús a esa tierra, para traer salvación a nuestra vida. Muchas veces nos preocupamos por tantas cosas de nosotros, nos preocupamos por tantas cosas de nuestros asuntos, de nuestra familia, que se nos olvida que hay muchas personas que necesitan salvación. Segunda de Corintios en el capítulo 4 dice que esta leve tribulación momentánea, diga conmigo, momentánea, produce en nosotros un cada vez y enorme peso de gloria. La tribulación que puedas estar viviendo, los problemas que puedas estar atravesando, las pruebas y los procesos que puedas estar viviendo son pasajeros, son temporales, van a pasar. Pero hay tanta gente que se está perdiendo con tus mismos problemas, con tus mismas dificultades. Y tú y yo tenemos una ventaja delante de ellos. Y es que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Pero ellos tienen tus problemas sin la salvación. Y nosotros muchas veces creemos que nuestros problemas son los más grandes que todo el mundo. Que nadie tiene problemas como los que nosotros tenemos. Sin darnos cuenta que tenemos al Dios que salva, que sana, que liberta, que bendice, que da una nueva oportunidad, que extiende misericordia, que nos levanta, que nos ayuda. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y es tiempo de mostrar esa esperanza a otros que lo necesitan. Alguien que diga amén a eso. Hay mucha gente que necesita salvarte y Dios se quiere usar a ti. Dígale a alguien esta mañana, hay mucha gente que necesita salvarse y Dios se quiere usar a ti. Por eso las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, en el versículo 19 y 20, Jesús habla antes de ir al cielo y dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Fíjate el deseo del Señor antes de irse, vayan y hagan discípulos, vayan y hagan seguidores míos. Vayan y cuéntenle a otros que yo les amo. Cuéntenle a otros lo que yo hice por ellos. Vayan y denle a conocer a otros al Padre lo que yo les di a conocer a ustedes. Vayan y háganlo a conocer a multitudes, a mucha gente. Vayan y hagan discípulos. Me llama la atención porque cuando tú vas al original, esta palabra id hace referencia a mientras vas caminando, mientras vas por el camino. Entonces Jesús lo que estaba diciendo es, mientras caminas, mientras haces tus actividades normales, mientras vas por el camino, ves y haz discípulos. Mientras trabajas, haz discípulos. Mientras estás estudiando, haz discípulos. Mientras estás en casa compartiendo con tu familia, haz discípulos. ¿A qué se refería el Señor? Que mientras trabajas, mientras vives, mientras haces deporte, mientras manejas bicicleta, mientras estudias, mientras haces cualquier actividad, le hables a otros del amor de Dios. Le hables a otro acerca de Jesús, de la salvación que Dios tiene para él y para su casa. Jesús estaba tan interesado en salvarnos que cuando se fue, antes de irse, le dijo a sus discípulos, no se preocupen ni se entristezcan porque yo me voy, pero morada voy a hacer para cada uno de ustedes. Jesús nos está esperando a nosotros y a nuestra familia. Tenemos motivos para celebrar y para alegrarnos. Hay una morada que te está esperando. Dígale que está a su lado, hay una casa para ti en el cielo, para tu familia, para tus amigos. Dile que estás esperando, la casa es para todos. Pero dice la palabra, y me llama la atención esto, porque dice, por tanto, id, ¿y qué más dice? ¿Quién me ayuda? Haced, diga conmigo, haced discípulos. Jesús nos manda a hacer discípulos. Es decir, que los discípulos no se hacen espontáneamente en la conversión. Una persona que recibe a Jesús en su corazón, recibe con ella la salvación y el Espíritu Santo, pero no enseguida es un discípulo. El discípulo se hace. Y la pregunta es, ¿cómo se hace un discípulo?
Este mismo versículo nos los enseña. Recídelo conmigo, por favor, los que se lo saben. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, y eso es parte de nuestra visión, así que todos los líderes deben sabérsela, enseñándoles a guardar lo que Jesús nos mandó. ¿Cómo se hacen discípulos? Enseñándoles. Los discípulos se hacen enseñándoles. ¿Enseñándoles qué cosa? Lo que Jesús nos guardó. ¿Qué fue lo que Jesús nos mandó? ¿Qué fue lo que Jesús nos mandó a enseñarles? La palabra de Dios. Por lo tanto, un discípulo, una persona que se está formando, que está conociendo a Jesús y que yo le estoy enseñando, no quiere decir que yo le voy a imponer mi voluntad o que yo le voy a obligar a quitarse, a ponerse o a cambiar ciertas acciones. Yo le enseño la palabra que Jesús me mandó y el Espíritu Santo de Dios hace la obra en cada uno de nosotros conforme Él quiere. ¿Cómo hacía Jesús discípulos? Me llama la atención porque en los tiempos bíblicos el discípulo andaba con su maestro, vivía con su maestro. Es decir, que un discípulo sabía qué hacía su maestro. Todas las enseñanzas de su maestro, el primero que las escuchaba era su discípulo. Imitaba lo que su maestro hacía. Era una cosa impresionante. En estos tiempos entonces, si Jesús hacía discípulos así, ¿cómo podemos hacer discípulos nosotros? Compartiendo con otra persona. Mientras compartes con tus hijos, enséñale a ser un discípulo de Jesús con tu propia vida. No hay enseñanza más poderosa que la vida misma de cada uno de nosotros. Porque nuestros hechos gritan lo que nuestras palabras no pueden expresar. Por eso Jesús decía, mírame, y después que me mires, hazlo tú. Porque nuestra vida es nuestra mejor predicación. Hay personas que nunca tendrán la oportunidad ni siquiera de comprarse una Biblia. Y si la tienen, ni siquiera de abrirla. Y tú serás la única Biblia que van a leer. Que les vas a mostrar a ellos con tu vida. Y no me hables del que tienes al lado o del evangélico que conoces, o de tu papá o de tu mamá que no fueron bien evangélicos. Cada uno responderá por Dios, pero hoy te quiero hablar de ti y de mí. ¿Qué estamos mostrando delante de los demás? Jesús dijo, hagan discípulos. Cuéntale a alguien que yo le amo. Cuéntale a alguien que yo di la vida por él. Cuéntale a alguien que no todo está perdido. Cuéntale a alguien que hay esperanza. Cuéntale a alguien que hay un plan desde el cielo para con su vida, porque para mí es importante. Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿A quién les dijo Jesús que hicieran discípulos? Diga conmigo, ¿a mí? Jesús cuenta contigo para llenar el cielo de personas. Jesús cuenta con cada uno de nosotros. Ahora, cuando lees la palabra del Señor y te vas a cada uno de los discípulos, te das cuenta que Andrés tenía su hermanito que se llamaba Pedro. Ambos eran discípulos, pero Andrés lleva a Pedro, a su hermanito, a ser discípulo de Jesús. Y me llama la atención porque Pedro en la casa era el rebelde, el contestón. ¿Alguien conoce a alguien así en su casa? El que por nada se enojaba, el que contestaba rapidito. Ese era Pedro, el impulsivo, el que no se podía callar la bendita boca, oye. Yo no sé por qué hay gente así. Ese era Pedro. ¿Y sabes qué hizo Andrés? Ese geniecido que lo cambia a Jesús porque te lo cambia. Y lo lleva a Jesús y lo forma como discípulo de Jesús. Pedro se convierte en discípulo de Jesús, hace parte de los discípulos. Y me llama la atención algo muy particular. Y es que quizás nadie daba un peso por Pedro a causa de quién era. Pero Pedro llegó a ser el primer pastor de la iglesia primitiva, por dejarse formar como un discípulo de Jesús. No tengas en poco tu vida y el plan de Dios para contigo, porque quien eres hoy no quiere decir que serás mañana, porque los pensamientos de Dios para con nosotros son más grandes que los nuestros. ¿Sabes qué me llama la atención de Pedro? Del que nadie daba un peso. En la primera predicación 3,000 personas se convirtieron, y en la segunda predicación 5,000 personas se convirtieron. Diga conmigo, por Dios, ¡wow! ¡Qué unción, qué ministerio! Todo por dejarse formar. Si el que está al lado suyo es de confianza para usted, por favor dígale, déjate formar por el Señor. Y dígale algo más, déjate quitar ese geniecito. Deja que Dios te moldee. Vamos, dígaselo ahí, dígaselo. No sé, José, ¿me ayudas, por favor? No sé si alguna vez
¿Te has preguntado, pero cómo le predico a alguien? ¿Cómo me acerco a alguien para predicarle? ¿Cómo lo hago? Mira, Jesús es tan sencillo, pero tan sencillo que los que nos complicamos a veces la vida somos nosotros. Nosotros las complicamos de una manera cuando tú lees los evangelios. Señor, qué sencillez para hablar y para predicar. No sé si tú has escuchado a personas decir, hijo, regálame tu mano, el Eterno te bendiga. ¿Has escuchado a alguien decir eso? O de pronto alguien te ha dicho, regálame la mano, hijo. Shalom, hermano, shalom. El Adonai esté contigo. No saben muy bien ni hablar español. Se ponen a inventar con palabras rebuscadas para quererse más espirituales. Tú lees los evangelios y lees a Jesús. ¿Cómo Jesús le decía a Dios? Padre. Y solamente una vez le dijo Dios cuando estaba en la cruz. Pero de resto no se complicó la vida. Diga que al lado, no te compliques la existencia. Él es tu Padre y listo. No necesita más nombres. Así es sencillo. Nuestro Padre Jesús es tan sencillo que este pasaje nos enseña cómo debemos iniciar a predicarle a alguien. Y te voy a enseñar cómo lo hizo Jesús. Jesús lo hizo con esta mujer pidiéndole un favor. ¿Qué favor le pidió Jesús a la mujer samaritana? Dame agua. Hijo, dame pony. ¿Ve? Así de sencillo. Dame agua. Fue lo que hizo Jesús. No se puso con mayor invento. Le pidió un favor y con ese favor inició una conversación. ¿Qué horas tienes, hija? ¿Qué horas tienes? ¿No tienes? ¿Qué horas tienes, hijo? 10:15. ¿Cómo se pasó la mañana de rápido, eh? Ya casi nos toca almorzar. ¿Hace cuánto teníamos 15 años nosotros? Estoy hablando con jóvenes, así que ellos no me pueden decir, pastora. No. Estoy hablando con jóvenes. ¿Hace cuánto teníamos 15 años? Y de repente, ¿cómo pasa la vida y pasa el tiempo? Y entre más vivimos, más se acerca el día de partir. ¿Será que estaremos preparados para ese día recibir a Jesús? Ir al cielo para toda una eternidad. Necesitamos estar preparados para que ese día venga a nuestra vida. Así se comienza a predicar. Así de sencillo. Y si tengo un amigo, le puedo preguntar a mi amigo, ¿cuándo cumples años? El 4 de abril. Y me imagino que tu esposa se está preparando tremenda pachanga para el otro año que no te hizo este año. ¿Cierto que sí? Para reivindicarse, ¿verdad? Con mariachis y flores y todo ese cuento. Nos preparamos tanto para el día del cumpleaños porque sabemos qué día nos toca cumplir años y lo esperamos. Y esperamos que todos nos den regalo el día del cumpleaños. Me apunto, ¿no? Pero ¿quién se prepara para el día de la muerte? ¿Quién sabe qué día le toca morir? Nadie. Nadie sabe. Y pensar que Dios nos está esperando ese día con ansias para estar con nosotros por toda una eternidad. Que ese día podamos estar preparados para irnos con Él. Y la única forma de estar preparados es seguir a Jesús y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y Él nos guiará hacia el camino eterno. Así de sencillo. Y si de repente esa persona te dice, no, yo no creo ni en el cielo ni en el infierno, porque como ahora hay gente que se expresa de esa manera, tú le dices, está bien que no creas en nada si quieres. No creas que hay un cielo, ni creas que hay un infierno. ¿Está bien? ¿Y qué tal que sí? ¿Y qué tal que sí lo hay? ¿Qué pierdes con creer? Porque yo gano creyendo. Si hay, me voy para el cielo. Y creyendo. Y si no hay, bueno, no pasó nada, no vivo en ninguna parte. Pero tú que no crees, y qué tal que si haya, te pierdes. Mejor es creer. Siempre va a ser mejor creer. Ahora, no sé cuántos frecuentan algún restaurante especial. Levánteme la mano si alguien frecuenta algún restaurante. A ver, los esposos, Dios mío, Padre, voy a orar por ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, bendícelos. Enséñales a ser dadivosos con sus esposas. Por lo menos el domingo, Señor. Escucha la oración de tu sierva. Cuando vayas a un restaurante y te sirvan los alimentos, dile al mesero, hágame el favor, yo voy a orar, darle gracias a Dios por mis alimentos, pero quería saber si tiene una petición por la cual yo puedo orar mientras presento mis alimentos delante del Señor.
Él te va a decir, oh, sí, ore por mi familia, quiero un mejor empleo. Oras por tus alimentos y oras por el Señor cuando Él se vaya. Cuando te regrese a pedir la cuenta, a recoger los platos, dile, hay un propósito de Dios con su vida. Y la petición que usted hizo, ya yo se la pedí a mi Señor y sé que va a haber respuesta. Búscalo porque en Él está tu bendición. Hermano, usted se va de ese restaurante y sembró una semilla. Qué fácil es predicar el evangelio. No necesita ser teólogo. No necesita saber mucho. ¿Qué sabía esta mujer de mucho? Jesús le predicó y fue a predicarle a los otros. Y muchos samaritanos se convirtieron y creyeron en Jesús a causa de la predicación de ella. Claro, que hay unos por ahí que son más terribles, ¿no? Qué calor hace en Santa Marta, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Has tenido calor, hijo? ¿Cierto que sí? Imagínate cómo estará el infierno de caliente. Arrepiéntete, porque si no te vas a pasar toda una eternidad en el infierno. Hay gente que es más cruel para predicar. Dígale que está a su lado, pero espero que tú no seas de esos, por favor. Denle un aplauso a Jesús. Entonces el Señor comienza la conversación con esta mujer. ¿Y qué le pide a la mujer? Un favor, le pide agua. ¿Y sabes qué le responde esa mujer? O sea, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? O sea, ¿me estás pidiendo a mí, que soy samaritana, agua? Y lo dice porque judíos y samaritanos no se gustaban. Entonces Jesús le dice a ella, mira mujer, o sea, si tú supieras y conocieras el don de Dios, y tú supieras quién es el que se está pidiendo agua, mira, tú me pedirías a mí el agua que yo tengo, que es una agua viva. Nunca vas a tener que venir más aquí, porque no te va a dar sed jamás. Y a aquella mujer se le brillaron los ojos. Tremendo cántaro, buscar agua todos los días. Por Dios. Y aquella mujer le dice, Señor, dame de esa agua tú entonces, para yo no venir aquí más nunca, ni tener que buscar agua. Y Jesús viene y le dice a esa mujer, ok, te voy a dar. Llama a tu marido y ven acá. Llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué Jesús no le preguntó a esta mujer por su salud? ¿Por sus finanzas? ¿Por qué le preguntó por su marido? Porque Jesús sabe y conoce cuáles son nuestras debilidades. Jesús sabe y conoce cuáles son nuestras frustraciones. Él sabe que nos causa dolor. Él sabe que nos causa impotencia. El Señor sabe cuáles son nuestras tentaciones. ¿En qué le fallamos? ¿En qué caemos tan fácil en el pecado? Jesús nos conoce. Delante del Señor estamos expuestos. Él conoce todo de cada uno de nosotros. Al Señor no le podemos ocultar nada. Por eso necesitamos un encuentro cara a cara con el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tenemos un encuentro cara a cara con Dios, estamos Él y nosotros siendo confrontados. Y cuando nosotros le confesamos al Señor nuestros pecados y nos arrepentimos, entonces alcanzamos misericordia, alcanzamos sanidad, alcanzamos liberación, alcanzamos la bendición para nuestra alma, alcanzamos la paz que no podemos encontrar en otro lugar. Esta mujer le dice al Señor, Señor, es que yo no te puedo traer a mi marido, porque yo no tengo marido. ¿Sabes qué le dice Jesús? Te felicito, mujer, bien has dicho, no tienes marido, porque 5 maridos has tenido, y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Has hablado verdad con tu boca. Eso a Jesús le encantó a esta mujer, porque si hay algo que le gusta a Jesús a nosotros, es que le hablemos con verdad, que desnudemos nuestro corazón delante de Él. Él lo sabe todo de nosotros. Está esperando que nosotros confesemos nuestros pecados y nos arrepintamos para alcanzar su misericordia y su bondad. Y es allí cuando Jesús puede trabajar en la vida de alguien. Pero mientras retengas esa confesión, mientras trates de esconder lo que no se puede esconder delante de Dios, vivirás con un peso, vivirás con una frustración, vivirás con una decepción, vivirás con el sosiego de saber, si hoy me muero, ¿para dónde me voy? Vivirás con esa angustia de que me da miedo la noche porque de pronto viene mi abuela y me jala la pata. ¿Por qué vivimos con esos temores? Porque no tenemos paz en nuestro interior. Y esa paz solamente nos la proporciona Jesucristo, el Hijo de Dios, nadie más.
Esta mujer se expuso y le dijo, no tengo, Señor. Y el Señor le dijo, te felicito, hija. El Señor no la juzgó. Y quiero decirte que Jesús no te juzga. Jesús con amor te ama, te enseña. ¿El pecado tiene consecuencia? Claro que sí. La consecuencia del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Ella lo confiesa. Dígale que está a su lado, confiesa tus pecados y arrepiéntete. Que el infierno está caliente. Mira, esta mujer, obviamente que era mujer. Y nosotros las mujeres tenemos una particularidad, somos expertas en cambiar la conversación. Cuando no nos conviene, somos expertas. Aquí les tiro un tip a los hombres. Cuando no queremos decir algo, cambiamos la conversación y nadie se dio cuenta. Esta mujer le dice, Señor, me parece que eres profeta. Y empieza a hablarle a Jesús, le cambia el tema, entabla otra conversación totalmente diferente. Porque a veces somos expertos en cambiar los temas que nos incomodan. Cuando Jesús, en el tema que te incomoda, quiere traerte libertad a tu vida. No le cambies el tema a Jesús. Cuando te arrodilles, cuando te postres, cuando adores. Si el Espíritu Santo de Dios te atrae a su presencia y te rindes a su presencia para llevarte a ser confrontado por algo, deja que el Señor te sane, te libere y acepta el perdón de Dios. Porque a veces cargamos con una culpa tan inmensa que nos amarga, nos contricta, no nos deja vivir en la libertad de Cristo Jesús. Y necesitamos nosotros entender que el Señor nos ha llamado a libertad, porque para eso murió en la cruz del Calvario. Esta mujer cambia el tema totalmente y empieza a hablarle a Jesús de adoración. Dígame qué tiene que ver una cosa con la otra. Pero no me quiero demorar mucho en estos versos porque ya me están llamando sobre el tiempo. Pero sí quiero decirte por qué Jesús le dice a esta mujer. Esta mujer le dice, Señor, ustedes dicen que nosotros tenemos que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que en este monte se debe adorar. Y empieza a hablarle a Jesús de adoración y Jesús le dice a ella, mira mujer, llegará el tiempo que ni aquí ni allá se va a adorar. Llegará ese tiempo. Es más, te voy a decir algo, ya que trajiste el tema a relucir. Ustedes los samaritanos no saben ni qué adoran. O sea, terminó regañada por estar cambiando el tema, ¿viste? A veces no le cambia el tema a Jesús, habla lo mismo. Déjate guiar por el Señor. No saben ni qué es lo que adoran ustedes. ¿Cómo así? ¿Por qué le está diciendo el Señor eso a la mujer samaritana? Que ellos no saben lo que adoran. Y me llamó la atención esto cuando estaba estudiando la palabra, porque nosotros también adoramos. Y la pregunta es, ¿será que sabemos que estamos adorando? Y cuando me voy a la historia, me doy cuenta que los samaritanos solamente habían recibido una porción de la palabra, solamente habían adoptado o recibido los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, y no habían aceptado los demás libros. Entonces ellos habían excluido de la adoración algo importante, que es la palabra de Dios. Porque nosotros no somos títeres. Dios quiere que le adoremos con entendimiento y no con ignorancia. Dios quiere que le adoremos sabiendo quién es Él y qué ha hecho por cada uno de nosotros, qué hizo por cada uno de nosotros. Y ellos estaban adorando a alguien que no conocían, porque solamente habían recibido los 5 primeros libros de la palabra del Señor. No sabían a quién adoraban. Por eso Jesús después les dice en los versículos siguientes, Dios es espíritu y los que le adoren deben adorarle ¿cómo? En espíritu y en verdad. Es decir, que para adorar en espíritu y en verdad yo debo conocer al Dios que adoro por medio de su palabra. Mira la confrontación de Jesús en una sola conversación que comenzó que le diera agua. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos enseña el Señor por medio de eso? Que van a haber personas a quien Jesús nos va a permitirle predicar, que ya han venido otros a sembrarle una semilla incorrecta de la palabra. Y Dios te va a usar a ti para mostrarles que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Jesús te va a usar a ti para enseñarles a otros perfectamente cómo podemos llegar al Padre. Y te va a permitir el Señor predicarle a otras personas que le han enseñado de manera incorrecta la palabra de Dios para traer luz a su vida a través de ti. Y voy terminando con eso.
Cuando esta mujer escucha todo esto de Jesús, ella deja su cántaro y se va corriendo a la ciudad a predicarle a los samaritanos. Y mientras ella se va corriendo, los discípulos llegan y le dicen al Señor: Señor, come, ya trajimos comida. Y Él les dice: yo tengo una comida que ustedes no saben. Y ellos pensaron: ¿será que alguien les dio de comer y ya no tiene hambre, se le quitó el hambre? Y Jesús les responde y les dice: no, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mira esto, mi comida, lo que me da energía, lo que me da fuerza, lo que me da ánimo, lo que me da vitalidad, es que yo haga ¿qué cosa? La voluntad del que me envió, de mi Padre, y que acabe su obra. Es decir, Jesús está diciendo: mi comida es que yo predique la palabra de Dios. Eso es lo que me da fuerza y ánimo. Mateo capítulo 18, versículo 14, dice la palabra: la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos es que ninguno se pierda. Jesús está diciendo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Y Mateo 18, 14, ¿qué dice? La voluntad del Padre es que ninguno de estos pequeñitos se pierda. Por eso Jesús estaba predicando. No sé si te ha pasado, pero cuando te apasiona algo, a ti se te quita el cansancio, se te quita el hambre, se te quita el sueño. ¿Cuánto les ha pasado eso cuando algo les apasiona? A Jesús le apasionaba predicar, tenía hambre, tenía cansancio, pero por predicar se le olvidó todo eso. Y dijo: estoy yo aquí porque esta es mi comida, este es mi alimento, predicar la palabra del Señor, que ninguno se pierda. Y tengo la oportunidad de predicarle a esta mujer para que no se pierda ni ella ni los suyos. Y aquí estoy. Pero Jesús sigue hablando. Y mira, Jesús termina este pasaje. Quiero que alguien me vaya acompañando al piano. Hablando de los últimos tiempos, donde tú y yo estamos hoy. Y mira cómo termina este pasaje. Versículo 35. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Jesús les dice a ellos: ustedes dicen que faltan 4 meses para que llegue la siega, pero yo les digo, ya los campos están listos. Está diciendo Jesús: ustedes dicen que hay que esperar para predicar, que la gente no los quiere escuchar, que todavía no están listos. Pero Jesús dice: yo les digo que ya los corazones de ellos están preparados para recibir la palabra. Ya los campos están listos. Ya los corazones están listos para recibir la palabra que ustedes van a predicar. Y Jesús les está diciendo a ellos: los campos están tan listos que si la cosecha se pasa, se pierde, porque los corazones se endurecen. En la casa de mis padres hay un palo de níspero. Y no sé aquí cuántos han tenido la oportunidad de tener un árbol de níspero, pero si los nísperos no los bajas a tiempo, cuando se maduran, caen, ¡prup!, se abren, se llenan de tierra, se dañan y se pierden. Entonces mis papás siempre acostumbraban a que alguien se subiera en el palo a bajarlos cuando ya estuvieran. Entonces uno tenía que ir a tocarlos, ¿no? Uno como que tocando sabían si ya estaban o no. Y cuando llegaba el momento oportuno, los tocábamos y estaban listos, los podíamos tomar aquella cosecha. Pero si dejábamos pasar el tiempo, se perdía la cosecha. Ya no servía el níspero. Así pasa con nosotros. Jesús dice: ustedes dicen que faltan 4 meses para recoger. No, ya los campos están listos, ya los corazones están listos. ¿Saben cuánta gente hay enferma? ¿Cuántos hogares están destruyendo? ¿Cuántos hijos y padres no se llevan bien y no tienen paz en la casa? ¿Saben cuántos jóvenes decepcionados y frustrados a tan corta edad porque no han logrado sus metas y sus sueños, y sus amigos sí los han logrado, y se sienten el corazón destrozado? ¿Saben cuántas personas viven pero no conviven? ¿Sabes cuántas personas van al trabajo ya por inercia porque les toca y viven para pagar sus deudas y creen que no tienen una oportunidad ya de vida, que les tocó así, quizás 15, 10 años más, porque no saben ni cómo van a salir adelante? ¿Saben cuántas personas necesitan de Jesús? La cosecha está lista. Está lista, los corazones están preparados para recibir la palabra. Jesús les da una orden a ellos y les dice a ellos: alcen los ojos y miren. Diga al que está a su lado: alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira.
Porque a veces nos encerramos tanto en nosotros mismos que se nos olvida levantar nuestros ojos y mirar la necesidad que hay alrededor de nosotros. A veces nos preocupamos tanto por nuestros asuntos, por nuestras cosas, por nuestro bienestar, por nuestros asuntos personales, que se nos olvida alzar los ojos y mirar. Que más importante que la preocupación del momento es la salvación de aquellos que se están perdiendo. Necesitamos alzar los ojos y dejar de mirar un poquito dentro de nosotros y mirar para afuera. Porque aquí dentro de nosotros tenemos la solución, y la solución es Cristo Jesús, que mora y vive con nosotros. Y tenemos esperanza de vida. Y Él te va a bendecir, te va a proveer, te va a cuidar, te va a ayudar, porque Él está contigo. Pero ahora Él te dice, ve, porque otros también me necesitan y necesitan lo que ya tú tienes y lo que ya tú conoces. No seamos egoístas al quedarnos con ese tesoro que tenemos, que es Dios en nuestro corazón. Y de pronto me digas, pero pastora, déjeme que yo sea un poquito más santo, un poquito más perfecto, que conozca un poquito más de la palabra. Nunca vas a estar lo suficientemente santo, ni lo suficientemente perfecto. Nunca vas a conocer la palabra de Dios lo suficiente para ir a predicar. Y mientras te estás preparando para eso, se está perdiendo la gente que está a tu alrededor. Y si de pronto me dices, pero yo necesito más tiempo, es que el día ni me alcanza. Te voy a decir, nunca te va a alcanzar el día, porque siempre va a haber algo más que hacer que predicar la palabra. Porque para eso es experto el enemigo. ¿A quién fue la última persona que le predicaste la palabra del Señor? ¿Cuál fue la última alma que trajiste a los pies de Jesús? ¿A quién invitaste a la iglesia por última vez? ¿Hace cuánto fue eso? Y de pronto me digas, pero es que yo no tengo transporte, ¿cómo lo voy a buscar? Pues coja un taxi, págale el taxi, tráigalo y llévalo a su casa otra vez. Pastora, 30, 40 mil pesos en taxi. Pues la sangre de Cristo fue más valiosa y costó más, y Él la derramó por toda la humanidad para salvación de todos. Que es que inviertas en otra persona para que venga a conocer a Jesús, su vida cambie y sea transformada y pase de muerte a vida. ¿Qué es el dinero para eso? ¿Qué es tu tiempo para eso? Dedícale el tiempo a alguien. No te vayas tan lejos. Los de tu casa les puedes predicar, los de tu trabajo, tus vecinos, tus amigos, alguien. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios está poniendo personas en tu mente y en tu corazón para que empieces a hablarle con una conversación tan sencilla como la hizo Jesús, con un favor. Y sus corazones van a estar listos para recibir la palabra y para creer en Jesús a través de ti. Y es mi oración en esta mañana, que tú hables de Él y ellos crean en Él a causa de tus palabras. Que ellos escuchen tus palabras y crean en Jesús para salvación de sus almas y para salvación de sus familias. ¿Por quién iniciarás? ¿A quién le predicarás? Es tiempo de dejar de pensar en nosotros, porque mientras descansamos, mientras nos distraemos en el celular, mientras nos vemos series de Netflix que parece que nunca se fueran a acabar, porque cuando termina una sale la otra, muchos se están perdiendo. Muchos están yendo al infierno. Muchos hogares se están destruyendo. Muchos jóvenes se están suicidando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Hay cosas más importantes en esta vida de lo que nos acontece a nosotros en nuestro diario vivir. Porque nosotros tenemos a alguien quien pelea por nosotros. Pero ellos están como ovejas sin pastor. Y Dios quiere usarte a ti para bendecirlos al cielo, a ellos. ¿Por quién irás? ¿A quién le contarás? ¿A quién le cambiarás tu vida? ¿Quién te llevará en su corazón por siempre y para siempre? A causa de que le presentaste al amor de su vida, que se llama Jesús. ¿Te acuerdas de la persona que un día te predicó la palabra? Diga conmigo, ¿te acuerdas al que te predicó la palabra? Al que te le escondía, al que le cerrabas la puerta, al que te insistía. Jamás se te va a olvidar, porque sembró una semilla que hoy está dando fruto
y fruto abundante. Ahora te toca a ti y a mí ir por aquellos que necesitan a Jesús. Ir por aquellos y decirles que Jesús les ama y que juntos llenemos el cielo para el Señor. El Señor cuenta contigo para salvar a los que están perdidos. Si alguien en esta mañana dice, yo quiero que tú me uses, Señor. Yo quiero que tú uses mi boca para predicar y traer salvación a familias enteras. Yo quiero que tú uses mis manos, Señor, para imponerlas sobre los enfermos y que sean sanos. Yo quiero que tú uses mis pies, Señor, y a causa de mi caminar muchos me sigan y yo los conduzca a Jesús. Yo quiero que uses mi vida, Señor, y transformes en mí lo que tengas que transformar para que mi vida sea una inspiración para que muchos te conozcan. Si tú eres uno de esos, yo quiero invitarte a que ahí donde estás puedas por favor colocarte sobre tus pies.